¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta clase del día de hoy. Ya empezamos la grabación, bien. Entonces, ahora sí, para empezar, ¿qué tal, Alison? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Buenas tardes, profe. Sí. Ya, perfecto. Bien, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy, ¿ya? La clase del día lunes nos habíamos quedado en este ejemplo 2, ¿no? Cómo formar la tablita de frecuencias, ¿sí? Entonces vamos a trabajar de esto mismo, pero ahora con datos agrupados. Y de igual forma, todo lo que sea relacionado, ¿no? Y de igual forma vamos a ver para hacer más ejercicios de esta forma. Listo. Entonces, bien, vamos a continuar. En este caso, por ejemplo, ¿cómo habíamos calculado este FI y este FRI? Pues es el sumatorio, ¿no es cierto? Que son, cuando son mayúsculas, son los acumulados, ¿no? Como podemos darnos cuenta. ¿Sí? Sería el acumulado de este, después este, el acumulado de este más este, ¿no es cierto? Este 17 es el acumulado de 13 más 4. Este 19 es el acumulado de 17 más 2. Este 20 es el acumulado de 19 más 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se leería esto? 13 personas, recordemos que X sub I es el número de hijos, ¿no? La variable a medir. Entonces, digamos, 13 personas tienen uno o dos hijos. 17 personas tienen de uno a tres hijos, ¿no es cierto? Y pues obviamente las 20 personas tienen de uno a cinco hijos, obviamente, ¿no? Y de la misma forma, FRI, en cambio, es relativa acumulada. Recuerden que cuando escuchen la palabra relativo, se trata nada más y nada menos que de porcentajes, ¿no? Te hago una pregunta, Alison, para que le leas bien. ¿Cuál es el porcentaje de familias que tienen solamente cuatro hijos? 95%. Solamente cuatro hijos. Entonces el 10%. Exactamente, Alison, muy bien. Sí, solamente cuatro hijos, el 10%. El 95% que me dijo Alison sería que ¿cuál es el porcentaje de familias que tienen de uno hasta cuatro hijos, ¿no es cierto? Que pueden tener uno, dos, tres o cuatro hijos. Entonces, sí, el 95% de las 20 familias encuestadas. Perfecto. Bien, entonces, dicho esto, vamos a continuar. ¿Sí? Esta solamente es la regla formal. Perfecto, ahora vamos a verlo por intervalos de clase. ¿Qué es el intervalo de clase? El intervalo de clase a mí me va a permitir resumir datos mucho más grandes, mucho eh, más agrupados, ¿no? Entonces, si aquí dice, si el número de valores distintos, toma la variable estadística X, es demasiado grande, si digamos que ya no son 20 familias, sino son unas 100 familias. Entonces, ¿qué tengo que identificar? De uno a cinco hijos, de cinco hijos hasta 10 hijos, que es posiblemente, ¿no es cierto? Entonces, esa es la división de intervalos de clase. Así es como se llama, intervalos de clase. Mucha importancia para esto, ¿no? Ya. Se realiza un agrupamiento de datos en intervalos y se hace un recuento del número de observaciones dentro de cada intervalo, ¿sí? Dentro de cada intervalo, ver cuántas observaciones hay para agrupar los datos mediante intervalos. Estos intervalos dependen básicamente de los objetivos de investigación, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los pasos para realizar este agrupamiento? En primer lugar, determinar el recorrido o rango de los datos. Decidir el número K. ¿Cuál va a ser ese número K? Es decir, el intervalo de dónde a dónde esta medición va a valer K, ¿sí? Entonces, digamos, tú tienes un valor mínimo y tienes un valor máximo. Entonces, ¿cuál va a ser el tamaño de estos rangos, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el tamaño de estos rangos? Pues el tamaño de estos rangos vendría siendo la amplitud y esa amplitud viene dada por el rango dividido para la K, ¿sí? Y ese rango K viene dado por, en este caso, la raíz de la raíz cuadrada de los datos obtenidos o de los datos que se tienen, ¿sí? Por ejemplo, n pues viene siendo el número de familias, ¿no? Entonces, ¿qué viene siendo? Sería la raíz de 20. Ahí obtendríamos esa k, ¿sí? Y k también, obviamente, en este caso tendríamos un ejemplo, dice de 0 a 20, ¿no? Que serían datos
puede ser una regla que a veces se suele seguir, que K es igual a la raíz de 20. Hay otros que en cambio toman a K como un valor de 5 a 20, ¿sí? No hagamos mucho caso al de celeste, sino vamos a tomar el de amarillo. K es igual a raíz de los datos que tengamos, ¿sí? Si tenemos 100 personas encuestadas, pues K será raíz de 100. Y la amplitud es una constante, ¿no? De cada intervalo. Entonces, tienes el valor mínimo, tienes que sumarle esa amplitud para llegar a este punto, ¿sí? Y de este punto que obtuviste, este se replica acá, sumamos la amplitud, regresamos acá, y así sucesivamente, de aquí hasta lograr el valor máximo, ¿sí? Ya vamos a hacer con un ejemplo para explicar mejor esta situación. Pero recordar, ¿no? La amplitud es igual al rango dividido para la K. ¿Qué es el rango? En la práctica, la amplitud de los intervalos no necesariamente tienen que ser igual. Si un intervalo de clase carece de datos, es recomendable reorganizar toda la amplitud, ¿ya? Entonces, notemos lo siguiente, determinar los extremos de los intervalos de clase, ¿sí? ¿Cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior? ¿Sí? Es decir, límite inferior y límite superior. Y lo que realicemos acá, sumamos amplitud, sumamos amplitud, sumamos amplitud y sumamos la amplitud para llegar valor inferior, límite inferior, que sería este, límite inferior, y este pues sería el límite superior, ¿no? Que sería LI. Bueno, el límite superior acá sería LI más la amplitud, ¿sí? Este LI más la amplitud, ahora para acá, más otra amplitud, sería LI más 2 veces la amplitud, ¿no? Que sería más A. Todo esto mide A, todo esto mide A, ¿sí? Perfecto, bien. Por convención, los intervalos se definen de esta siguiente forma. Sí, intervalo cerrado para el que está acá e intervalo abierto para el límite que está acá. Es decir, el que está a la derecha no se incluye. Solamente se incluye al inferior, pero al superior no se incluye. Al límite superior no se incluye. Bien. Y pues obviamente si nos damos cuenta dentro de este rango hay un valor medio, ¿no es cierto? ¿Cómo sería este valor medio? Pues tan sencillo como sumar los dos límites y dividirlos para 2. De esa forma obtenemos el promedio, digámoslo así, ¿no? El valor medio, el valor de la mitad de este valor, de este rango, sí, pues sería de este rango, ¿no? Finalmente, la distribución de frecuencias es casi similar, ¿no? Entonces dice, desde 0 a 5 años, ¿cuántos alumnos hay? Así. Entonces, aquí sería la frecuencia normal, la frecuencia relativa, frecuencia acumulada, relativa acumulada. Lo mismo que hemos revisado. Bien. Entonces, perfecto. Agrupamiento mediante intervalos de clase. De lo anterior, podemos definir lo siguiente, ¿no? F sub i, pues obviamente serían los valores, ¿no? De 0 hasta la cantidad medida que vamos a medir, ¿no? Y pues obviamente la sumatoria de todo esto, si sumo todo esto, es decir, si sumo todo esto, ¿qué me tiene que dar? El valor n o el valor de los datos que yo obtuve, ¿no? Digamos de las 20 familias, pues de esta n sería de las 20 familias, ¿no? Frecuencias relativas. Entonces acá pues obviamente creo que es lo mismo, ¿no? Esto es porcentaje, lo mismo, y si sumo todos los porcentajes me tiene que dar el 100%, ¿no? 1. ¿Ya? Frecuencias relativas acumuladas, pues sumo los anteriores, nada del otro mundo, ¿no? Sumamos los anteriores. Y relativas acumuladas, lo mismo, ¿no? ¿Qué son? Porcentajes, ¿sí? Vamos con el siguiente ejemplo. Me dice el siguiente. En la siguiente tabla se listan los datos medidos por James Short. Voy a poner 2 páginas para hacerlo así. En la siguiente tabla se ven los datos medidos por James Short en 1763 sobre el paralaje del Sol en segundos de arco. El paralaje es el ángulo subtenido por la Tierra vista desde el Sol. ¿Ya? Se midió observando tránsito de Venus desde diferentes posiciones y permitió la primera medida de la distancia Tierra-Sol, que es la unidad básica de la escala de distancias en el sistema solar, la unidad astronómica. Los datos en segundos de arco.
son estos, ¿no? Son 21 datos, ¿ya? Entonces, n mayúscula, ¿qué sería igual? N mayúscula sería igual a 21, ¿no es cierto? Porque son 21 datos medidos, ¿sí? Aquí está 3, 6, 7 por 3, 21, ¿no? Son 21 datos. 21 datos que tenemos aquí. Resumir este grupo agrupándolos mediante intervalos de clase, ¿sí? Entonces, perfecto. ¿Cómo procedemos para este caso, no? En primer lugar, el rango. ¿Cómo encuentro el rango? El rango no es otra cosa más que, si podemos darnos cuenta, el X máximo menos el X mínimo, ¿sí? ¿Y cuál es el X máximo? Bueno, ya en este caso ya está la solución, ¿no? El X máximo es 10.8, que es este de aquí, 10.80. Este es el valor máximo, ¿sí? ¿Cuál sería el valor mínimo? 7.47. ¿Dónde está el valor mínimo? Acá está, 7.47. Y resulta que mi rango ha sido de 3.33, ¿no es cierto? Ya. Hasta aquí el rango. ¿Está entendido, Alison, por favor? Sí, profe. Perfecto. El número de intervalos, tenemos 21 datos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo dije que calculábamos? Pues K igual a la raíz de 21. Eso me da 4.53. ¿Qué podemos aquí? ¿Tomarle el inmediato superior o tomarle el inmediato inferior? Recuerden que tiene que ser una constante, ¿no? Entonces, en este caso, pues, haciendo caso a mi reglita que tenía acá, ¿qué puedo tomar? Valores que sean 5 hasta 20, ¿no? Entonces, K me dio 4.53, pues tómele 5, ¿no? Que sería el inmediato superior. Entonces, tomo K igual a 5. Sí, aquí está, K igual a 5. ¿Cómo se redondea? Por exceso, ¿no? Por exceso sería redondearle. Entonces, bueno, le redondeamos a 5, ¿ya? La amplitud del intervalo multiplicada por el número de intervalos será mayor que el recorrido y no tendremos problema en los extremos, ¿sí? Entonces vamos a tener un sobrante y eso es bueno para poder que entren todos los datos. Porque si yo hubiera tomado dato 4, K igual a 4, pues es muy probable que me haya sobrado un dato. Es decir, al momento que yo arme mi tablita, la arma completamente, pero resulta que el 10.80 ya no entra en ninguno de los intervalos, sino resulta que sale por exceso, ¿no es cierto? Entonces no es recomendable. Entonces por eso tomamos el inmediato superior por exceso, ¿no? Ya. Tomando esto en cuenta, entonces tenemos que rango es, ¿cuánto decíamos? 3.33, ¿no? Ya. Y pues K es igual a 5. K es 5. Perfecto. Entonces, ¿cómo decía que encontraba la amplitud, Alison? Rango sobre K, ¿verdad? Sí, el rango sobre el número de Exacto. intervalos. Exactamente. Entonces, la amplitud es de 0.6666, ¿no? Esto es lo que vamos a tener que sumar al inferior, ¿no? 7.47, 7.47 más la amplitud, este 0.6666 y me va a dar un valor. Ese valor lo bajamos acá, le sumamos la amplitud, obtenemos el siguiente dato. Seguimos, seguimos, y así sucesivamente. Y exactamente el número K, como tú mismo acabas de mencionar, es el número de intervalos, o sea, el número de rectas que vamos a tener, ¿no? En este caso, pues serían 5, ¿no? Muy bien, Alison. Felicitaciones. Entonces, aquí está, ¿no? 3.33 dividido para 5, 0.66. Esto es la amplitud. En consecuencia, tomemos de amplitud igual a 0.7. Está bien que tomemos 0.7. ¿Por qué, profe? Y no le utilizamos el otro. Porque me sirve a mí, ¿qué cosa? Excederme un poquito, ¿no es cierto? Mira, ¿cómo me voy a exceder? 10.97. ¿Por qué se excede, profe? Para que dentro de este rango de 10.27 a 10.97, ¿qué pase? Puede entrar el 10.8, ¿no es cierto? Entra el 10.8 sin ningún problema, porque si yo le hago justito, créeme que aquí sería desde 10.27, supongo, ¿no? Hasta 10.7. ¿Y entra el 10.8? No, ya no entra el 10.8, ¿no es cierto? Ya no entra. Entonces ahí vamos a tener un problema. ¿Sí? Alison, hasta aquí quizás tienes alguna pregunta, si está entendido.
Todo claro, profe. Perfecto, Alison, muchas gracias. Bien, entonces acá ponemos pues el límite inferior y empezamos. ¿Con cuál es el más bajo? Ya habíamos hablado, 7.47 era el más bajo, ¿no? Y esto de acá viene siendo igual a esto más el 0.7 que hemos tomado, ¿no? Este le podemos concatenar sin ningún problema. Es con F4, ahí está, y se concatena, ¿ya? Aquí vamos a tener siempre el anterior, ¿no? Perfecto. Y acá de la misma forma, nos quedaríamos, a ver, espérame un rato, con el consiguiente. Ahí está, ¿sí? Sería esto más este 0.7. Perfecto, muy bien, ¿ya? Entonces, este acá es igual a este arrastro, este es igual a este arrastro, perfecto, este es igual a este, y este le arrastra. Y ahí está. Sí, tenemos los límites inferiores, límites superiores. Recuerda, Alison, este se incluye, pero este no se incluye. ¿Sí? Dentro de los intervalos, hablando en este caso, ¿no? Este se incluye, este no se incluye. Dentro de cada intervalo de clase. Entonces, este es el intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4 e intervalo 5. ¿Por qué intervalo 5? Porque K es igual a 5. Alison, hasta aquí. ¿Alguna pregunta quizás, por favor? No, profe. Todo bien. Perfecto. Listo, Alison, muchas gracias. Bien, entonces, de 7.47 incluido hasta 8.47, ¿cuántos datos hay dentro de esta tablita? Entonces, aquí es donde vamos a ir viendo. Y me gustaría que contigo mismo vayamos viendo. Ah, cierto, antes de continuar, recordemos. ¿Qué vamos a recordar aquí? Ah, que aquí tenemos un valor medio, ¿no es cierto? M sub I. Voy a ver si es que le puedo ponerle en modo matemático. M sub I. ¿Ya? Es decir, el valor medio, ¿no? ¿Y cómo decíamos que calculábamos el valor medio, Alison? Pues sumamos los dos, ¿no es cierto? Sumamos el intervalo inferior más el intervalo superior y esto dividimos para 2, ¿no es cierto? No olvidamos. Y todo esto arrastramos para abajo. Ya lo tenemos. Sí, estos son los valores medios. ¿Para qué me va a servir los valores medios, profe? Esto vamos a ver más adelantito y vamos a ver que nos va a servir para poder formar los famosos polígonos de frecuencias. ¿Sí? Permíteme, por favor, un momentito que me están llamando. Listo, perdón. Ya, listo. Entonces, sí, recordemos, ¿no? Este sería el límite inferior, ¿no? Este es límite inferior y este de acá, pues sería el límite I más 1, ¿cierto? Sería el límite inferior más 1, ¿sí? Pero este no incluido, ¿no? Este no está incluido, ¿ya? Entonces, sí, este L sub I, y recordemos, esto sería I, ¿ya? Que serían los intervalos, ¿no? Voy a centrarle ahí que se vea más bonito, ¿sí? Entonces, este sería L1, L2, L2, L3, L3, L4, L4, L5, L5, ¿sí? Bueno, este sería L6, pero pues no hay 6 intervalos, ¿no? Listo. ¿Qué más? Perfecto. Continuando con esto, ahora sí vienen los datos medidos, el F sub I. Listo. Entonces, Alison, mirando la tablita, por favor, ¿cuántos datos ves desde 0.7 hasta 8.17?
7.47 es incluido, ¿no? Entonces 7.47, este es 1. Este sería 2. ¿Qué más? 3. Síguele contando, por favor, porque yo todavía estoy. A ver, vamos de 4, 16 incluye 7, 6, perdón, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Alison? Mm, Los que no sí. están subrayados, mírales si es que van incluidos en este intervalo, en el 1. No, no se incluye. Ya, entonces sí, tenemos 9 datos. Perfecto. Ya. En el segundo, ¿no? Sería desde 8.17 hasta 8.87. ¿Cuántos datos habrían? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sí, sí, 7. Sí, ¿no? Sí, 7. Perfecto. Bien, no hay problema. Para el siguiente, de 8.87 hasta 9.57. Solo 2. Solo 2, ¿no? Ajá. A ver, este no, ahí no, perdón. Y este de aquí. Correcto, solamente 2 datitos. ¿Ya? En el siguiente, bueno, aquí ya está más fácil, ¿no? Porque ya fui pintando. Aquí también habrían solo 2 datos. Y en el otro habría solamente un dato, ¿no es cierto? ¿Estás de acuerdo, Alison? Sí. Ya. ¿Cómo comprobamos que esté bien? Pues sumamos, ¿no es cierto? La función suma, y sumamos todo este rango de aquí, toda esta matriz de aquí. Ah, me dio 21, perfecto, son 21 datos que están. Y todo esto es el total. ¿Ya? Entonces aquí ya podemos vernos, ¿no? Si estamos haciendo bien. Perfecto. Ya, con esto ya tenemos ya todo. Tenemos la frecuencia relativa y las acumuladas, frecuencia absoluta y frecuencia relativa acumulada. Vamos acá, inicio y voy a ponerle los bordecitos. Perfecto. Ya esto. Acá. Este es F sub RI. Este sería el F mayúscula I. F mayúscula RI. La relativa acumulada. Ahí sí. Listo, y aquí simplemente pues para ir haciendo, ¿no? Si a ti te piden obviamente en papel, pues sí tendrías que hacerlo a mano, ¿no? Pero si te tienes la oportunidad de hacer en Excel, o bueno, en los deberes, obviamente si puedes usar Excel, creo que es obvio, no habría problema. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí, Alison? Pues literalmente para el FRI, tomar, ¿no? Los valores, perdón, tomar los valores y para el primer porcentaje relativo acumulado, ¿qué haríamos, Alice? Se divide para el total de datos. Exacto. ¿Cuál es el que dividimos? Para 21. Sí, dividimos para 21, pero ¿cuál? FI. FI, ¿no es cierto? FI dividido para el número de datos, correcto. F4 concatenamos, enter, y ya nos da el porcentaje, ¿no? Arrastramos y listo. Bueno, aquí se arrastró. A ver, ¿qué pasó? Ah, se arrastró con todo. Imágenes. Qué extraño.
¿Cómo comprobamos que hicimos bien? Pues obviamente sumamos todo, ¿no? Esto es igual a suma. ¿Y qué me tendría que dar? Pues obviamente el 100%, ¿no? Ahí. Y ahí está. Me da 1, ¿no? Sería el 100%. Perfecto. Yo puedo, obviamente, hay muchos decimales que puedo hacer recortar, ¿no? Acá en la parte en inicio, en aumentar decimales, puedes recortar, disminuir decimales. Yo voy a disminuir a solamente 2 decimales, ¿sí? Para saber 43%, 33%, 10%, 10%, 5%, ¿no? Es una forma de ver, ¿ya? O si no, podemos aumentarle también. Aumentemos un hito más, ¿ya? Para verlo con justo con la tabla que yo ya tenía hecho. Listo. Ahora sí, la acumulada, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues con el FI, ¿no es cierto? Esto y este es igual a esto más el consiguiente. Perfecto. Sumamos y tendría que darme aquí 21. Ah, perfecto. Muy bien. Los 21 datos que están aquí coinciden perfectamente. Y pues el FRI, pues creo que no es otra cosa más que dividir de la misma forma, ¿no? Entonces, perdón, el FI dividido, ay, esto es igual al FI dividido para el número de datos, ¿no? Sin problema. Y listo. Ay, y acá otra vez se puso este cuadro de texto. Ah, ya se puede. ¿Por qué me salió esto? Porque no le concatené el 21, ¿no es cierto? Para concatenarle F4. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí, arrastro esto. Listo. Y quito el cuadro de texto que agregué aquí. Esto, bueno, solo son detallitos, ¿no? Nada más para poder hacerlo bien. Ahora sí. Ya. Listo. Esto, pues, obviamente puedo quitar decimales. Eh, eh, eh. Dejémosle en ¿cuántos decimales dejé? 3 decimales mismo, ¿ya? Hay 3 decimales, ¿no? Y mira, obviamente, y este va a coincidir con este de acá. Y de esta forma tengo mi tabla de frecuencias con intervalos de clase. No sé si está entendido, Alison, por favor. Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda quizás? Todo claro hasta No. aquí, ¿verdad? Ujú. Perfecto. Bien. Y aquí, como puedes ver, recuento y construcción de la tabla viene siendo esto, ¿no? Lógicamente, no en cada intervalo, pues ya informalmente, en tu deber deberías agregarle todos los de la izquierda con corchetes porque le incluyes y en los otros con paréntesis porque les excluyes, ¿no? Hay libritos donde te pueden poner así, ¿no es cierto? Que significa lo mismo, ¿no? Intervalo abierto, que no le pertenece. Bien, entonces aquí igual, ¿no? Cómo se calculan los puntos medios y los DFI. Creo que no hay ningún problema. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, Alison, quizás? No, profe, todo claro. Perfecto, gracias, Alison. Bien, este es un ejercicio de igual forma que lo tenía preparado. Ya está resuelto, ¿no? Solamente hay que hacerle, es un ejercicio tipo prueba, tipo examen del ingeniero Bruno. Eh, Entonces, este de aquí para probar de la misma forma, Alison, si puedes ayudarme con este ejercicio y después te presento la solución, ¿te parece? Sí. Ya, perfecto, para ir trabajando en conjunto. Listo, entonces, te doy unos 15 minutitos, ¿vale? Ya. Ya, perfecto, listo. Me avisas cuando esté. Y no sé, ¿le haces en la compu o le haces a mano? ¿Cómo crees que te sientas más cómodo? Ahorita estoy en el teléfono porque mi compu se llevaron. Así Ah, que a entonces a mano. mano. Ya, Sí. entonces a mano no hay problema. Sí, porque bueno, el examen sería a mano, ¿no? Entonces ya, no hay problema. Entonces, ahí me mandas una foto si puedes por acá, por Teams mismo, acá donde dice chat, te mandas por aquí. Sí, Ya, profe. listo. Muy amable, Alice. Me avisas entonces.
Ya, vamos a ver. K igual a 5, 1.27. Ya, la amplitud le hiciste es 1.27, ¿ya? No hay problema. Yo le hice con 1.2. Rango 5.67. K. Para hacer la división le hubieras, no el 4.47, sino directamente el 5, ¿no? Porque ese es el que le tomas. ¿Sí? Solo eso, Sí, Alison. Ya. Dividido por 4.47. Claro, de ahí te sale 1.27. Está bien, no es problema. Yo, por ejemplo, en amplitud, pues obviamente sería, ¿qué cosa? Del rango 5.67 dividido para 5, ¿no? Y eso me dio 1.2. O sea, 1.13, pero puedo redondearle a 1.2, ¿no? El valor máximo y el mínimo eran estos, perfecto, muy bien. Y pues los intervalos de clase, déjame ver, deberíamos tener parecido, ¿no? 5, 5, 3, 5, 2, 15, ya. Acá yo obtuve 3. Eh, de 18 hasta 19.31. Claro, aquí le incluyes este y le incluyes 19.31, 31 y le incluyes este. Ahí son 5. Sí, no hay problema. Solamente se distribuye un poquito. 4, 4 y 3. Claro, porque justo aquí yo me fui con este, pero ya no es problema. Sí, eso es bueno, sería lo interesante de esto, que cuando tú haces, no todos van a tener la misma tabla la misma tabla, ¿no? O sea, todos van a tener un valor distinto de tabla. Entonces, ya eso depende de cada uno. Y bueno, de hecho, con los profesores ustedes tienen libertad en esto, ¿no? Con los teoremas que igual les estoy dando, pues tienen esa libertad. Alison, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Si está entendido? sí, profe, todo claro. Perfecto. Mi solución acá. Ahí está. Perfecto. Eh, Solamente un poquito más agregando cositas. A ver. Acá. Perfecto. Y un momentito, por favor. Interesante. Ya. eh, Listo. Bien. Ahora vamos utilizando esta misma tablita. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces, Alison? Vamos a nosotros a representar gráficamente las variables cuantitativas, ¿sí? Vamos a ver lo que es un diagrama de puntos, un diagrama de barras, ¿sí? El diagrama de puntos es súper sencillo, es una gráfica para ilustrar el número de datos que permite identificar dos características. ¿Qué características? Ah, ah, ah. Espera un ratito. La localización de datos, la dispersión o variabilidad de datos, ¿no? Diagramas de barras. ¿Y qué más? Ha sido con I. Listo. Sí, ya decía yo que estaba raro ese correo electrónico. Bueno, no importa. Ya, entonces, acá de un ejemplo, ¿no? ¿Qué teníamos en este caso, no, Alison? Mira, de ejemplo 2, nosotros conocíamos el número de hijos en 20 familias, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hace el diagrama de puntos? Para cuando la familia tiene 0 hijos, un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos. ¿Qué hacemos? Representar con un puntito, pues, la cantidad que haya, ¿no? Entonces, en este caso, con un hijo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serían 6 puntitos, ¿no? 3, 4, 5, 6. Para lo de dos familias, ¿qué sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6, 7. 7 puntitos. 3, 4, 5, 6, 7 puntitos, ¿no? Y pues así sucesivamente, ¿no? Para 3 hijos, 1, 2, 3, 4 puntos. Con 4 hijos, 2 puntos. Y con 5 hijos, un solo punto.
punto nada más, ¿sí? Y bueno, esto ya de la tabla que construimos anteriormente, podemos decir que el 6 familias, el 30%, tuvieron un solo hijo y la mayoría de las familias, 13 familias en total, tuvieron como máximo 2 hijos, como máximo, es decir, el 65%. ¿De dónde salía ese 65%? Ah, pues era de la tabla de frecuencias que habíamos construido la clase de lunes, ¿no? ¿Dónde estaba? No, no quiero irme para allá, sino quiero ir con el Excel. Ejemplo 1. ¿Sí? El 65% de familias, ¿qué cosa? Tuvieron como máximo 2 hijos, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. Y así nomás es como se lee. Finalmente, su diagrama de barras se observa en la siguiente figura. ¿Cómo construimos esto en el Excel? Bien, entonces con esto yo voy solamente acá, marco estas 2 columnas, me voy a la parte de insertar gráficos recomendados y aquí me va a decir, ¿sí? Con un hijo, 6 familias, con 2 hijos, 7 familias, con 3 hijos, 4 familias. Le doy a aceptar y se crea el diagrama de barras, ¿no? Entonces, esto sería, das doble clic y aquí ya puedes ir editando, ¿no? Diagrama de barras. Perfecto. Y aquí, pues, obviamente tú puedes agregar más cosas, ¿no? Título del eje, así, y cambiarle, ¿no? Acá el eje, ¿qué sería? Número de hijos, no, perdón, número de familias. Y acá, ¿qué serían? Pues, número de hijos, ¿no? ¿Listo? Entonces, mira, así es como se forma un diagrama de barras y ya tú dependería solamente de tu distribución cómo hacerle, ¿no? O sea, cómo agregarle, darle colorcito o lo que quieras, ¿no? O sea, todo aquí ya depende de ti, nada más cómo le des el formato. Sí, está entendido, ¿verdad, Alison? Sí, profe. Ya, diagrama de barras y todo esto. El famoso diagrama de barras, ¿no? Sí, un hijo 6, 7, y sí, como te das cuenta, pues se forma ¿qué cosa? Se forma similar a lo que obtenemos acá, ¿no? Perfecto. Frecuencia relativa, sí se puede agregarle. Me parece que sí se podía agregarle, pero no me acuerdo cómo. Tabla de datos, inferior, leyenda, línea de tendencia, no sabía exponencial. No me recuerdo bien cómo ponerle el porcentaje, pero no es problema. Continuemos. El gráfico diagrama de barras también se lo puede representar girando 90 grados sobre la variable que tiene más categorías, ¿sí? Es decir, volvamos a tomar estos 2 numeritos de acá, estas 2 columnas, perdóname, insertar, sea en gráficos recomendados o acá mismo, ¿no? En diagrama de barras, de columna de barras, que sean las barras así, o sea, en horizontal, ¿no? A ver, el 100% ya. Este es con porcentaje, ¿sí? Entonces, mira, con 5%. Ahí está. Estaba al revés. No, este es al revés. No, este está mal. Al revés. Disposición, dibujar, insertar, columnas, barras 2 dimensiones. Mm. Ah, sí, perdona, 90 grados, ¿no? O sea, este también sirve, ¿no? Discúlpame que no, que se me fue un poquito la olla. Con un hijo, 6 familias, con 2 hijos, 7 familias, con 4 hijos, 3 familias, con 3 hijos, 4 familias, con 4 hijos, 2 familias y con 5 hijos, solamente una familia. Y listo. ¿Sí? O sea, cualquiera de los 2 gráficos está correcto para el diagrama de barras. Muy bien, continuemos. El ejercicio 2 de una estación, se han tomado los registros históricos mensuales acerca de la humedad relativa en porcentaje que se presentó hace 5 años, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice? Calcule el número de meses en los que la humedad relativa fue mayor de 76 y no más de 81%. Déjame ver dónde estaba esa.
De la humedad relativa, aquí está. Ya. Bien. Calcule el porcentaje de humedad relativa del 37º mes de menor humedad relativa y del 55º mes de menor humedad relativa. Realice un polígono de frecuencias. Tú dirás, profe, pero ¿qué es el polígono de frecuencias? El polígono de frecuencia no es nada más y nada menos, Alison, que unir los puntos medios de cada barrita. Sí, unir los puntos medios. No me recuerdo bien cómo era el polígono de frecuencias, tendría que revisarlo bien porque ahorita justo estaba yo también un poquito descalcificado. Era 2 barras y uníamos los extremos, pero en pocas, verás, porque ahorita no, de gana voy a estresarme un poco. Es unir los puntos medios, ¿no? El punto medio de esta barrita, unir con el punto medio de acá, unir con el punto medio de aquí, con el punto medio de aquí y con el punto medio de acá, ¿sí? Formando rectas así, tan, tan, chan, chan. Esto se llama polígono de frecuencias, ¿no? No es otra situación más complicada. Ya le voy a revisar bien cómo era de hacer. Bien. Entonces, ¿qué hacemos de este de aquí? Yo tengo preparadas las clases, no me gusta ser un improvisado, ya tenía la, la resolución. Entonces, te la presento y aquí está, ¿no? Al final de la semana te voy a enviar igual todos estos ejercicios resueltos para que lo vayas revisando y cualquier duda o pregunta o inquietud me lo hagas saber, ¿vale? ¿Sí, Alison? ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Bien, entonces, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba trabajando. Ya se me olvidó. Acá está. Bien. Bien, entonces de una estación se han tomado los registros históricos mensuales acerca de la humedad relativa en porcentaje que se presentó en un periodo de 5 años. Entonces aquí nos damos cuenta que tenemos, ¿cuántos datos? 60 en total, ¿no? Aquí tenemos 60 datos, ¿ya? Calcule el número de meses en los que la humedad relativa fue mayor de 76 y no más de 81%, ¿sí? Todo esto son porcentajes. Tú cuando lees esto te bloqueas, créeme que te bloqueas de la hora del examen, porque dices, ¿y ahora qué porcentaje? ¿Es lo del relativo? No, no, no. Entonces, en primer lugar, a considerar, todos estos son porcentajes, son 60 datos de porcentajes. Como te das cuenta, pues hay repeticiones, no están repetidos, repetidos. Es como el número de familias, solamente que aquí, ¿qué tenemos? 60 familias con tanto porcentaje de hijos, digámoslo así, ¿no? Para que no haya confusión. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Armamos nuestra tabla de frecuencias. ¿Qué tenemos? En este caso, la humedad relativa, que es XI, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el valor mínimo? 75. ¿Cuál es el valor máximo? 83. Ya listito, ¿no? 75 mínimo, 83 máximo. Esos son los datos que se encuentran aquí, ¿vale? Entonces, ahora sí, F sub I, la cantidad que hay en cada uno. De 75 hay 5, de 76 hay 6, de 77 hay 8, de 78 hay 5, de 79 hay 9, de 80 hay 10, de 81 hay 7, de 82 hay 4, de 83 hay 6 y en total pues 60 datos, ¿no? Y esto no creo que es más que explicarte, ¿no? La relativa, que es el porcentaje. Dividimos para esos 60 datos. Y aquí te das cuenta, 8%, 10%, 13%, 8%, 15%, 16%, 11%, ta, ta, tan, 1%. Y acá las acumuladas, ¿no? Las acumuladas y las relativas acumuladas, ¿no? Entonces, bien, una vez con esto, te das cuenta, no, esto coincide exactamente con esto de acá. ¿Sí? Esto, pues no me hace falta utilizar una frecuencia de clases. ¿Por qué? Porque son datos, ¿qué tipo de datos son? ¿Discretos o continuos, Alison? Discretos. Discretos, correctísimo. ¿Sí? Son números enteros. Entonces es mejor trabajarle así, sin intervalos de clase. ¿Cuándo me sirven los intervalos de clase? Pues cuando tenga datos continuos, ¿sí? Se me fue el nombre, con decimales, ¿ya? Entonces respondamos a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el número de meses en los que la humedad relativa fue mayor de 76? Mayor de 76, no me dice mayor o igual, mayor que 76 y no más de 81. Es decir,
hasta el 81 incluido, es decir, 77, 78, 79, 80 y 81. El 76 no lo incluyo. El 81 sí lo incluyo porque dice no más de 81, es decir, al 81 sí, señor. Perfecto, entonces, literal A, calcule el número de meses mayor de 76, no más de 81%. Para ello debemos sumar los meses donde la humedad relativa sea mayor de 76, es decir, 77 hasta el 81, ¿no? Entonces, ¿cuántos meses fueron del 77%? 8 meses, 5 meses, 9 meses, 10 meses y 7 meses. Sí, solamente estoy tomando, miren, esto, 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 esto y esto. Sumo esos meses y me da 39 meses. Por lo tanto, en 39 meses la humedad relativa fue mayor de 76% y no más de 81%. Alison, ¿sí está entendido? Sí, profe. Ya, perfecto. Literal B. Calcule el porcentaje de humedad relativa del 37avo mes de menor humedad relativa y del 55avo mes de menor humedad relativa. ¿Ya? Entonces uno dice, chuta, y ahora, tú te das cuenta que aquí estamos yendo de menor a mayor, ¿no es cierto? Entonces tenemos que contar 5 más 6 más 8 más 5 más 9 más 10. Buscar, ¿qué cosa? El 37avo mes, es decir, 5 más 6, eh, ayúdame por favor, Alison, ¿ya? Yo te voy diciendo 5 más 6 11, más 8 19, más 5, 24, 24 más 9, 33. ya 33. Nos estamos acercando al 37avo mes, ¿no es cierto? Entonces, 33 me dijiste, ¿verdad? Ujú, Ya, entonces, más 10, 43. Entonces nos ujú. pasamos. Entonces, te das cuenta que dentro de este rango, ¿qué se encuentra? El 37avo mes de menor humedad. ¿Sí? No sé si está entendido. Ujú. Ya, y bueno, aquí te das cuenta que, mira, podemos fijarnos también de las acumuladas. Mirando las acumuladas, claro, 5, 11, 19, 24, 33, ¿no es cierto? Y aquí dentro de este 43, ¿qué se encuentra dentro de este 43? Se encuentra el 37avo mes, ¿no es cierto? Entonces, en el 37avo mes, ¿cuál fue la humedad relativa? Pues resulta que fue de 80%. ¿Sí? El 80% de humedad relativa. Ahí está, en el 43avo mes, perdón, en el 37avo mes fue de 80. Ya. Es menor humedad y 55avo. Para ello miramos la humedad relativa con respecto a la frecuencia acumulada. Para conocer los meses, pasas por los respectivos porcentajes, es decir, 33avo mes y 80% en el 43avo mes, perdón. Listo. Ya. Ahora, continuemos y busquemos ahora el 55avo mes. Ya. Hasta 81% hay 50 meses. Ya. Continuamos. Hasta 82% de humedad relativa hay 54 meses. Es decir, justo el 55avo mes cae en el último, en la más alta de humedad relativa, es decir, 83. ¿Ya? Entonces, mira, 83. Perfecto. Entonces, acá nos damos cuenta que el 55avo mes pasa por el 83, ¿sí? 83% de humedad relativa pasa por el 56avo mes de menor humedad, ¿ya? Y acá que obviamente el 80% pasa por el 37avo mes de menor humedad, ¿sí? ¿Está entendido, Alison, por favor? Voy a poner en la tabla de abajo, profe. Ujú. Mm, ya. Ya, sí, sí está entendido. Sí, Ya, profe. perfecto. Tú dirás, profe, ¿por qué aquí le puso el 43? Obviamente porque acá tendríamos el 33 y el 50, ¿no es cierto? Dentro del 43 se encuentra, pues obviamente dentro del 43 se encuentra ¿qué? El 37avo mes.
Dentro del 60, ¿qué encontramos? El 55º mes. ¿Y cuál fue la humedad relativa? 80 y 83, ¿no? 80 y 83%. Perfecto. ¿Sí? Y pues bueno, finalmente realizar un histograma. El histograma, no, perdón. Calcule la humedad relativa promedio. Esto todavía no te indiqué lo que es el promedio, así que no hay problema. Realice un polígono de frecuencias, pues el polígono de frecuencias para ese ejercicio, pues nada más y nada menos que, aquí está, el polígono de frecuencias, ¿no? Hacer un histograma, que un histograma obviamente es lo mismo que un diagrama de barras, ¿no? Es un diagrama de barras el histograma, no te confundas, ¿no? Porque hay chicos que se confunden y dicen, chuta, a mí me enseñaron a hacer un diagrama de barras, pero no un histograma. El histograma es lo mismo, ¿no? El histograma es el diagrama de barras, pero incluyendo ¿qué cosa? El polígono de frecuencias. Esto yo una vez sí lo hice, pero ya me olvidé. Mañana lo voy a revisarle bien y ahí para poder armarlo sin problema, para recordar cómo hacer el polígono de frecuencias, porque ahorita se me fue. Mm, déjame ver. Mm, me parece que para hacer esto tengo que duplicar esto. ¿Ya? Tomo esto y tomo este de aquí, tomo los dos gráficos recomendados. Ahí, eso, me parece que es así. Entonces, ahora sí. Ahora sí, con esto sí creo que puedo unir los extremos que se llaman. Bien. Ya, como aquí son los mismos, miden lo mismo, ¿no? Bien. ¿Qué se puede hacer? Barra de datos. Esto acá, estilo. Filtros. No me sirve filtros. Esto es en opciones de gráfico. Eje horizontal. Leyenda, título de gráfico, color. No me recuerdo bien. Clic derecho. Cambiar tipo de gráfico. No sirve. En líneas. Creo que sí. Ahí. Este es diagrama. Uno. ¿Sí? Esto de aquí es polígono de frecuencias. De hecho, no es lo mismo. Esto de aquí es el polígono de frecuencias. 1, 2, 7 familias. 3, 4 familias. 4, 2 familias. Y 5, una familia, ¿no? Esto es el polígono de frecuencias. Polígono. Polígono de frecuencias. Ahora sí. Este sí, ahora sí sé cómo se arma. Clic derecho y donde diga cambiar tipo de gráfico, ¿no? Y buscas el de líneas. Y con el de líneas formas el polígono de frecuencias. ¿Sí está entendido, Alison? Sí, era. Ya Sí, me acuerdo. sí. Y ya. Listo, entonces, con esto, ¿sí? Déjame ver acá quizás una cosa. Cambiar tipo de gráfico. Yes. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, polígono de frecuencias, diagrama de barras, la unificación de los dos, pues sería el histograma. Nada más. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta quizás? No. Ya, perfecto, Alison, muy bien. Entonces, continuemos. Ya. Representaciones gráficas para variables cuantitativas de datos agrupados. El histograma, ¿no? Se utiliza principalmente para datos de variable continua. Es un conjunto de rectángulos adyacentes, cada uno de los cuales representa un intervalo de clase, ¿sí? Entonces, esto me sirve para variables cuantitativas, es decir, para ya variables continuas. ¿Qué va a hacerme el histograma? El histograma, en cambio, la diferencia es que mira esto, Alison, que aquí ¿qué ponemos en la mitad? Pues obviamente el dato, ¿cómo se llama? El porcentaje, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando nosotros armamos intervalos de clase, tenemos ¿qué cosa? Tenemos un intervalo, ¿no es cierto?
¿Estos qué son? Serían como los valores medios. Entonces, ¿qué va a pasar con el intervalo en el histograma? Acá vendría el límite inferior más 1, más siguiente, más el siguiente, más el siguiente, más el siguiente. Es decir, en los bordes tenemos que colocar, ¿qué cosa? Los intervalos de clase. Sí, que los intervalos de clase, mira, si hemos calculado aquí. ¿Vale? ¿Sí está entendido? Sí, Ya. Y el polígono de frecuencias, para ese caso, ¿qué sería? El valor medio, ¿no? El valor medio, unimos los valores medios del intervalo, ¿no? Del intervalo tiene un valor medio. Por eso es que hemos conseguido, ¿no es cierto? Los valores medios aquí, ¿no? Entonces sería este punto unirle con este punto, con este punto, con este punto y con este punto. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué más? Polígono de frecuencias acumuladas se llama ojiva, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería la ojiva? La ojiva, pues, sirve para representar las acumuladas como su nombre indica. Entonces, la única diferencia es que se arma los rectángulos se arman normales con los intervalos de clase. Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos que unir? Tenemos que unir las acumuladas, es decir, estas de aquí. Estas son las que debemos unir. Nada más, ¿sí? Los valores medios no cambian, obviamente, no cambian. Sin embargo, que cuando tú armas tu polígono de frecuencias, ¿cómo lo vas a armar? Sería con esto y con esto, ¿no es cierto? Sería disposición, insertar, perdón, gráficos recomendados y aquí sería, ¿no? Mira, entonces, ahí tenemos el valor medio, ¿no? Obviamente esto de aquí, pues, sería, ¿no? No me deja. Bueno, ya le voy a buscar bien cómo se amplia, porque sí puedes hacerle más grandecitos de estos. Déjame ver, inicial, transparencia, borde, relleno sólido, relleno degradado, invertir si es negativo, color, borde, acá en esto. Opciones, superposición, ancho del rango. Esto se puede hacer más grande, a ver. Entonces, ese delgadito, entonces pongamos un 1%. A eso, esto es lo que quería, ¿ya? Aquí en esta parte en formato, en opciones de serie, pues 1% es para hacerles gorditos, ¿no? Entonces, mira, ¿estos qué son? Estos datos representan al valor medio, ¿no? ¿Sí? Permíteme un momento, ahí, ya, y ahí. Perfecto, ¿ya? Entonces, dicho esto, esto es el valor medio, ¿no? Recuerda, esto es el valor medio. Pero esto de aquí, ¿qué sería? Este 7.47 sería el valor de aquí, de este extremo. El 8.17 sería el valor de acá, ¿no es cierto? El de aquí. Y así sucesivamente hasta acá. ¿Qué valor vendría acá? Acá vendría 10.97, ¿no es cierto? Unir todo esto, los puntos medios sería ¿qué cosa? El, el polígono de frecuencias, ¿sí? Pero esto es el normal, o sea, este sería el histograma normal. Pero ahora el de acumuladas, ¿cómo le encontraría, profe? Perfecto. Marcamos los puntos medios, pero ahora ya no con FI, sino con F sub I, perdón, esto de aquí, con este de acá, con el de acumuladas, ¿sí? Y esto de aquí va a ir creciendo. Entonces, insertar gráficos recomendados, este de aquí. Entonces, mira, esto va a ir creciendo, ¿no es cierto? Va a ir creciendo. No vas a tener, eh, ¿cómo sabes que estás haciendo bien? Porque este de aquí, por ejemplo, es más grande que este de aquí. Es decir, el de la derecha siempre va a ser más grande que el de la izquierda, ¿no? Es acumulado. Sí, entonces, miren, en este caso, todos los 20, bueno, fueron 21, ¿no? Entonces, los 21 datos van a llegar hasta este punto, ¿sí? Que sería 10.62, el valor medio del último. ¿Ya? No le quieres ver con los datos, quieres verle en porcentajes, perfecto. Entonces tomas los valores medios con los porcentajes, insertamos el gráfico y ahora mucho mejor incluso. ¿Qué nos va a decir? El 40 y tanto por ciento y el 42% están dentro de este intervalo, el 88, perdón, ¿cuánto sería esto?
76.2% estaría dentro de este intervalo, mejor dicho, dentro de estos dos intervalos. El 85% estaría dentro de estos tres intervalos. El 95% estaría dentro de este intervalo. Y el 100% estaría dentro de todo este intervalo. Y obviamente con respecto al punto medio. Entonces, mira, como el 1, que sería el 100%, ya representa la acumulada de todo. Esto se llama ojiva o diagrama de barras acumulado, pero para fines prácticos, ojiva. ¿Te ha entendido, Alison, por favor? Sí, profe. ¿Ya? Y polígono de frecuencias. Listo. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ya, perfecto. Como te diste cuenta, ya ahorita acabamos de armarlo, de hecho, ¿no? La representación del ejemplo 3 está el mismo. Este es el normal, el gráfico de barras. Aquí está, del paralaje del Sol, que mira, coincidencialmente es el mismo, ¿no? Que acabamos de encontrar. Pero mira dónde van los bordes, ¿no? ¿Dónde van los bordes? ¿Qué serían qué? Los intervalos de clase. Y listo. Y pues acá, mira, este sería la ojiva, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia de la ojiva? Ah, pues simplemente de aquí, ¿qué cosa? Clic derecho, cambiar tipo de gráfico, líneas, ojiva. Y ahí está. Y mira, y esta sería la ojiva de esta de aquí, que de hecho es la misma, ¿no? Entonces, que de hecho es la misma, solamente un poquito más curviada porque está con los intervalos de la mitad. Y listo. Y hacemos así, quizás. Bueno, pero llega pues obviamente hasta el 100%, ¿no? Nada más. Bien, continuemos. Del polígono de frecuencias acumuladas podemos concluir que las medidas del paralaje del Sol en la muestra, alrededor del 75% son menores de 8.87. Interesante, claro que sí. Mira, aquí. Esto sería el acumulado, ¿no? Frecuencia relativa, este es acumulado. Frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué pasa? Mm, mm, Dentro del polígono de frecuencias acumulado, podemos concluir que todas las medidas del paralaje del Sol, en la muestra alrededor del 75%, ¿sí? Del 75% son menores a 8.7. Miremos, aquí está el 75% y aquí está en este punto 8.87. Entonces, todas las mediciones, mira, hasta el 75%, ¿qué son? Son menores a este 8.87, ¿no es cierto? No podemos notarlo claramente, son menores a todo esto. ¿Ya? No hay problema. Sin embargo, ¿qué sería? El 25% del restante son mayores a este 8.7. No olvidemos, ¿no? Estos son datos continuos del paralaje del Sol, que eso era medido en segundos, me parece, ¿no? Vamos a ver. Paralaje del Sol. Datos en segundos de arco, ¿no? Son segundos nada más del arco. ¿Ya? Son datos, ¿no? Son datos que obviamente por querernos, entre comillas, complica la vida, nos ponen un poquito abstractos. Pueden ser porcentajes, pueden ser hijos, pueden ser cualquier cosa, ¿sí? En la hojita que te voy a enviar el fin de semana, pues mira, aquí tenemos qué dato, galones de gasolina, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos el ejercicio que acabamos de hacerlo, mensuales acerca de humedad relativa, esto es en porcentajes, ¿no es cierto? ¿Qué más teníamos por acá? El ejercicio 3, en la publicación Chermical, una propiedad importante, absorción del agua, muestra de 20 piezas de fibra de algodón. Entonces son fibras, por ejemplo, ¿ya? Medida de absorción. Esto, de hecho, ni me da las unidades, ¿qué también será? Solo dice absorción, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Datos, puntos de absorción, diagrama de puntos. Esto no es complicado, ya te indiqué. Entre los quintiles, bueno, esto ya te voy a indicar más despuesito, si es que nos alcanza el tiempo, sino el día de mañana. ¿Qué más? Es un diagrama, mira, diagrama de tallos y hojas. Sabrá Dios qué es esto, pero no te preocupes, no es tan complicado como parece. Entonces pueden dar lo que sea, ¿sí? Lo importante, ¿qué cosa? Es tener en claro, mira, cómo hacer un diagrama, o sea, cómo hacer una tablita de frecuencias, ¿sí? Eso es lo único
entre comillas, más importante. Número de hoja de ejercicios a la semana, también. Qué irónico. Bien, entonces continuemos. Representación gráfica para variables cualitativas. Cuantitativas, ya la vimos. Cualitativas, ¿qué significa? De hecho, es prácticamente lo mismo, ¿no? Existe una gran variedad de representaciones cualitativas, acá que eran también cuantitativas, ya. Entonces, esto es cualitativas. Bien. Entonces, tenemos también un diagrama de barras para representar el eje de abscisas, las diferentes categorías, ¿no? Solteros, casados, viudos, divorciados. Todo depende, ¿no? Si es ordinales o, ¿cómo era? Había dos tipos, ordinales y, ¿te acuerdas del otro nombre? Nominal. Nominal, exactamente. Ajá. Perfecto. Y ya se me fue el nombre también. Ah, nominal y ordinal. Perfecto. Ya. Eso es para las cualitativas, ¿no? Ah, 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 ya bajé demasiado. Entonces, diagrama de barras y diagrama de pastel. Que bueno, el diagrama de pastel creo que ya te diste cuenta que no es tan complicado, pero ¿cuál es lo que puedes hacer? Porque digamos que a ti te piden, obviamente no estás en la clase, ¿no? Y te dice, no puedes usar Excel, entonces en la prueba. Pero te dice, hago un diagrama de pastel. ¿Cómo hago el diagrama de pastel, profe? Perfecto. Entonces, el área de cada sector es proporcional a la frecuencia en cuestión. Se multiplica por 360 grados, ¿sí? Porque un pastel es una revolución que va hasta los 360 grados, ¿no? De 0 grados hasta 360 grados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a multiplicar? Lo que vamos a multiplicar son los valores, o sea, el porcentaje. ¿Qué porcentaje? ¿Acumulado o el relativo acumulado, profe? ¿O solamente el que no está acumulado, el relativo? Ah, entonces, claro, es que hay el relativo y el relativo acumulado. ¿Sí? O sea, el F minúscula y el F mayúscula. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar, profe? ¿El relativo acumulado o solamente el relativo? No, solamente el relativo. Entonces, ese porcentaje multiplicamos, me invento, tienes un 2%, un 5%, un 50%, y acá para completar sería un 45 y 2 son 7, 43%, ¿ya? Entonces, obviamente esto está en decimales, ¿no? Que sería 0.02, 0.05, 0.5, 0.43. Estos porcentajes multiplicas por 360 grados. ¿Sí? Ayúdame, por favor, Alison. ¿Cuánto sería por 360 grados cada uno de estos? 7.2. ¿Ya? En el primero me dices 7.2 grados, el siguiente. 18. ¿Ya? 180. Ujú. Y 154.8. ¿Ya? Perfecto. Entonces, esto de aquí podemos hacer el diagrama de pastel. Permíteme un momentito, conecto mi tablet porque ahí tengo el a la reglita para hacerlo esto más didáctico. A ver, ¿por qué en este no? O sea, bueno, en la compu no tengo. De hecho, o sea, sí tengo una regla, pero es un poco lento y no me gusta que sea un poco lento. Microsoft Teams. Mm, o no, de hecho, puedo hacer esto.
Estos son los datos que necesito. Mira, justo los voy a poner acá. Entonces, vamos a dibujar un círculo, ¿sí? Con nuestro graduador. Esto ya sería el día de la prueba, ¿no? Digamos que te piden un diagrama de pastel o de barra. No quiero cuadros de texto, solamente quiero un círculo. Bueno, se puede. Bien. Entonces, pues con mi regla, ¿qué voy a hacer con mi regla? Pues obviamente conseguir los grados, ¿no? En este caso, el primero me dice 7.2 grados. Entonces, 9 grados. Bueno, aquí no hay decimales, ¿no? Pero hay 7. Pero antes de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a partirle por la mitad, ¿no? Entonces, más o menos por ahí. Sí, puede ser, puede ser. ¿Ah? Sí, perfecto. Y en base a esto, pues, voy a girarle 90 grados para conseguir la otra mitad, ¿no? Del sitio. Aproximadamente, no tan seguro, ¿no? Ya. Entonces, ahora sí, empezamos. Voy a cambiarle de color, voy a ponerle 7 grados el primero desde el centro. Acá. Perfecto. El siguiente, 18 grados. Entonces, de aquí, 17 más 8. Alison, por favor, si me ayudas. 25. Entonces, 25 grados. Ahí está. 25 grados. Perfecto. Entonces, aquí vendría el otro. 25 más 180. 205. Aunque te das cuenta que si yo hago esto, ya le dividiría a la mitad, ¿no? No es mucho problema. Y el último me dice 54.8, pero 154.8. Pero sin embargo, te vas a dar cuenta que aquí voy a medir, ¿verdad? Desde este punto, desde aquí, desde la línea de rojo hacia la línea de azul, va a haber los 154 que me pedía. 90 más, 90 más, 90 más 25. 115. 90 más 25, ya, 115, correcto. 154 me falta. Claro, me falta sumarle los otros 7. Ya, espérame un ratito. 7, 18. De acá son 18 y de acá son 180 ahí, correcto. Y de acá hasta acá son los 154, los restantes, claro, ya estaría. Este puedo borrarle, a ver. Este no. El de rojo no debe. Ya. Entonces, listo, Alice. ¿Qué se puede concluir? Pues obviamente, como te das cuenta acá, esto de aquí, ¿qué representa? Representa el 2% que te dije. Esto de acá representa el 5%. Esto de acá, pues obviamente representa el 50%, mientras que esto de acá representa el 43%. Esto es un diagrama de Pastel. ¿Sí está entendido cómo se arma, Alisa? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Listo. Bien, continuemos. Ejemplo 6. Las notas de una asignatura de física del curso académico 95-96. Te ponen esto para confundir. No es nada del otro mundo. Se distribuyen de acuerdo a la siguiente tabla para los alumnos presentados en junio. Nota. SS suspenso. ¿Sí? ¿Esto es cuantitativo o cualitativo, Alison? Cualitativo. Cualitativo.
Perfecto, ¿sí? Entonces, se suspendieron 110 alumnos, aprobaron 90, tuvieron notable 23 alumnos, sobresaliente 12 y matrícula de honor 2 alumnos, ¿ya? Es la suma de todo esto, pues sería el total de alumnos, ¿no? Sería 110 más 90 más 23 más 12 más 2, en total 237 alumnos de la asignatura de física. El 110% representa al 46%, 38%, 10%, 5% y un 1% con matrícula de honor. ¿Sí? Acá, como nos damos cuenta que tenemos las acumuladas, ¿no? Las acumuladas. ¿Sí? En este caso es una nota cualitativa, ¿sí? O sea, no estamos midiendo por cantidad, sino estamos midiendo por calidad de alumno, digámoslo así, ¿no? Entonces, te hago una pregunta también, Alison. ¿Estas cualitativas serían ordinarias o nominales? Ordinarias. Ordinarias, ¿no es cierto? Aunque yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? En cómo calificar a una persona, ponerle como un grado. Entonces, bueno, esto se denotaría pues que obviamente el suspenso es el más bajo, mientras que la matrícula de honor serían los más altos, ¿no? Entre comillas, ¿no? No hago mucho caso a eso. Ya. En este caso es una variable cualitativa. La misma consta de categorías que determinan el desempeño de los estudiantes en base a sus resultados: suspendido, AP, notable, sobresaliente y matrícula de honor. Se observa que el 5% de los estudiantes fueron sobresalientes, ¿sí? Y solo el 1% estuvieron en el grupo de honor. Los diagramas de barras de sectores son los que se representan a continuación. Mira, en este caso, el diagrama, los suspendidos superan, pues obviamente, en cantidad. Entonces, mira, ¿qué hacemos con los suspendidos? Pues tomamos el porcentaje, 0.46, permíteme un ratito, abro mi cálculo para que tú igual lo veas. 0.46 multiplicado por los 360 grados. ¿Ya? Es el 46% de los alumnos, dándome un total de 165.6. Esto sería el ángulo, ¿no? Partiendo desde acá. ¿Ya? Y de acá lo mismo, para los aprobados 90, sería el 38%. 136.8 grados. Todo este redondito de acá. Para notable, sobresaliente y matrícula de honor, lo mismo, ¿no? Dándome como resultado esto en grados, ¿no? ¿Ya? Y pues obviamente esto sería en cantidad de alumnos, ¿no? Sobresalientes, perdón, suspendidos, ¿cuántos eran? 110, 110 acá arriba, ¿no es cierto? Sin problema. Acá sería el pico, serían 110. ¿Cuántos aprobados? Aprobados 90. Aprobados 90. Notables, 23. Sobresalientes, 12. Y matrícula de honor, 2. ¿Sí? Esto sería la representación, la frecuencia relativa. Aquí no estamos con acumulados, acá solamente estamos con no acumulados, digámoslo así, ¿no? Con las F minúsculas. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, Alison, por favor? No, profe. Perfecto. Listo. Medidas de tendencia central. Esto vamos a dejarlo para el día de mañana. Que aunque creo que no es, si es que te acuerdas más o menos de la escuelita o del colegio, media, mediana y moda. Creo que aquí ya te está diciendo todo. Pero con todo esto lo revisamos el día de mañana. Listo, Alison, entonces. Quedaríamos hasta aquí por el día de hoy. Espero igual la clase haya sido un poquito más entretenida y pues lo estés entendiendo conforme vayamos avanzando. Entonces, eso, Alison. ¿Alguna pregunta quizás? No, profe, todo claro. Perfecto. Listo, entonces. Nos veríamos el día de mañana, a la misma hora, sí, 6 de la tarde, me parece mejor, ni tan de noche ni tan temprano. Listo, Alison. Entonces, cuídate, que tengas un excelente día y hasta mañana. Hasta mañana, profe, gracias.